Hola a todos los suscriptores de Canal Red La América Latina. Hoy tenemos una edición especial de entrevistas en Canal Red en la que nos acompaña el expresidente de Colombia y quien fuera secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Canal Red. Quiero empezar con una pregunta un poco personal. Usted en algún momento afirmó que se considera mejor expresidente y que si pudiera ser expresidente sin ser presidente lo habría preferido. ¿Cómo es eso? No, es que ser presidente, especialmente de Colombia, es duro. Unos 4 años de presidente de Colombia es como 40 años de presidente de Suiza. Entonces lo que yo digo es que uno sale de presidente con una cantidad de líos, de enemigos, de investigaciones, de cosas que tiene que responder a la condición de expresidente. Entonces yo digo que si uno pudiera ser expresidente, que lo respetan, que no tiene tantos problemas, que no le hacen tantas entrevistas molestas y sin ser presidente sería perfecto. También en una entrevista reciente usted dijo que el fenómeno de Donald Trump va a implosionar Estados Unidos y que está tocando una serie de fibras que en cualquier otra circunstancia pondrían los pelos de punta a un gringo normal. ¿Qué fibras está tocando y en qué consiste la implosión esta que anticipa? Lo primero es que yo creo que tenemos que darle gracias a Trump. ¿Por qué? Porque Trump dio una patada en la mesa internacional y aún no está resultando como él pensaba, que eso iba a fortalecer su posición hegemónica en el mundo, sino al contrario. El mundo se está recomponiendo para ajustarse al desbarajuste que produjo Trump. Por ejemplo, en América Latina. En América Latina, ¿cuáles son los temas de Trump? Lo primero, que elevó los aranceles. Entonces tenía suscritos una cantidad de acuerdos de libre comercio con Perú, con Colombia, con Chile, que ya no tenemos que cumplir. Y esos acuerdos de alguna manera desbarataron los procesos de integración que había, como el de Mercosur, como el de la Comunidad Andina, porque simple y sencillamente metieron un socio extranjero que venía de afuera, que reclamaba cero aranceles, cuando en eso consistía la integración. Cero aranceles, pero entre nosotros, no con Estados Unidos. Pues ahora los tratados ya no valen. Segundo, el tema de los migrantes. Muy doloroso sí que haya devuelto a los migrantes esposados, migrantes que son migrantes regulares. Nadie se va de su casa por voluntad propia. La gente deja su casa o porque hay un volcán que amenaza una tragedia, o porque hay un conflicto civil como en el caso de Colombia, o porque simplemente quiere mejorar sus condiciones de vida. Y esa gente la está devolviendo criminalizada, estigmatizada, y me parece que eso lo que puede crear es un sentimiento sanamente anti-norteamericano en América Latina, que pensábamos que fuera de Estados Unidos no era salvación, que llegar a Estados Unidos era el cielo. Ya no. Ya llegar a Estados Unidos para los migrantes se convirtió en un infierno. Entonces ahora lo que podemos es trabajar un concepto que se había venido desarrollando en América Latina, que es el concepto de ciudadanía. Es decir, los migrantes no son unos seres desechables, porque estamos en un mundo en el cual estamos luchando porque haya libre movilidad de bienes, libre movilidad de servicios, libre movilidad de capitales, pero no de personas. Tenemos que luchar porque el concepto de la movilidad de personas esté enmarcado entre un concepto de ciudadanía, que es el derecho a tener derechos. Ser ciudadano no es solamente que usted sea de Rusia o yo sea de Colombia. Ser ciudadano también es el derecho que usted tiene en este país y yo en cualquiera del mundo, de que me respeten mis derechos. Así de sencillo, en eso consiste el concepto de ciudadanía. Y finalmente, Trump, ¿qué más nos dejó? Nos dejó la reivindicación de Panamá. Panamá es como si le quitan el corazón a América Latina.
Panamá fue de Colombia, era hermana de Colombia. Y cuando la perdimos, Colombia comenzó a dejar de ser importante internacionalmente, porque éramos el punto que unía, el puente que unía a Centroamérica con Sudamérica. Pues bueno, si vamos a hablar de reivindicación de soberanía, ¿por qué no acaban con la base que tienen en Cuba? ¿Y por qué no acaban también con las Malvinas? Uh-huh. ¿Y por qué van a reclamar la soberanía de Canadá? Entonces Trump lo que está es volviendo a unas épocas pasadas, que era la época de las hegemonías territoriales. Y termino contestándole su pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer que Trump eche para atrás? Y digo, repito, lo de Trump está produciendo resultados maravillosos, porque está recomponiendo las fuerzas del mundo en otra dirección. Unos resortes morales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no es el Departamento de Estado. Estados Unidos son los investigadores universitarios, son las universidades, son los intelectuales, son los medios de comunicación independientes, son hasta los artistas de Hollywood. Todos esos son los resortes que están viendo que lo que tienen es un loco suelto, que eligieron un loco suelto y que hay que controlarlo. Y creo que eso, lo que sucedió en Los Ángeles el fin de semana, lo que está sucediendo en Harvard, lo que está sucediendo que los jueces le están trancando todas las decisiones, jueces federales, jueces locales, cortes supremas federales. Todo eso es lo que va a trancar a Trump. Por eso digo que lo que hay en Estados Unidos es una implosión que de alguna manera va a controlar a Trump. A usted le tocó lidiar con Bill Clinton y más allá de las particularidades que tiene Donald Trump, ¿no? Como dice el loco suelto, ¿cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son las diferencias entre las administraciones republicanas y los demócratas en relación a la política internacional, por ejemplo? Porque una lo analiza así en el tiempo y ve que pues, las políticas injerencistas, por ejemplo, están a la orden del día. Eso me hace recordar una anécdota de Raúl Castro, con el cual algún día que fui a visitarlo, lo acaba de llamar Obama y le había dicho, mira Raúl, para que el convenio de normalización, porque alcanzaron a firmar un convenio de normalización de relaciones que luego desconoció Biden, para que el convenio funcione aquí en Estados Unidos, ¿ustedes por qué no abren otro partido? Pues que haya otro partido, no importa, cualquiera, así sea chiquito, pequeño. Y Raúl Castro le decía, mire, nosotros llevamos 50 años y en 50 años para nosotros no hay ninguna diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Todos nos han bloqueado, todos nos han perseguido, todos nos han sacado la ley Helms-Burton. Dijo, pero si ustedes necesitan dos partidos, aquí ya hay dos partidos. El de Fidel, que no quiere que haya ninguna relación con los Estados Unidos, y yo que sí la quiero. Luego aquí hay dos partidos, porque si es en esos términos, ustedes hablan de partido. Entonces, nosotros nos hemos venido acostumbrando a que los Estados Unidos actuaban y siguen actuando como policías del mundo, a través de las sanciones, a través de las desertificaciones. Colombia ha sido víctima, yo fui víctima de esas sanciones. De eso le iba a preguntar. A mí me quitaron la visa, pero no importa, yo no necesito ver al Pato Donald. No me interesa ver al Pato Donald. Pero ¿cómo fue tener a un embajador de Estados Unidos en Bogotá conspirando abiertamente en contra de su gobierno? Dramático, pero fue más dramático que la mitad de la opinión estaba acompañando al embajador de Estados Unidos. Si no, yo lo hubiera sacado del país. Yo me arrepiento de no haber sacado del país al embajador. ¿Por qué no lo sacó en ese momento? Porque había medio país, especialmente sectores intelectuales y académicos de opinión, que estaban respaldándolo. Yo dije, si lo saco, puedo crear un cisma aquí dentro de los sectores de la clase dirigente colombiana. Pero lo he debido sacar. Me arrepiento de no haberlo sacado. De haberlo sacado a tiempo. Ahora, volvamos al tema de las sanciones y de las certificaciones.
Estados Unidos se reservó el derecho de ser el dueño de la globalización y dolarizó la globalización. Y ahora que la globalización va de para atrás, también va de para atrás la dolarización. Hoy día el 40% del comercio del mundo ya no se hace en dólares. El solo comercio que están haciendo China y Rusia, ese solo comercio representa el 30% del comercio. O sea que vamos a una desdolarización y a una desglobalización. Por eso yo creo que esta coyuntura es muy especial, que tenemos que pensar no solamente que lo que teníamos ya no sirve, sino qué necesitamos hacia el futuro. ¿Y qué se viene después? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué viene después? Y yo no creo que vayamos a ir hacia una especie de bipolaridad, como dicen que ahora el mundo lo va a gobernar Estados Unidos y China. Primero porque a China no le interesa ser un polo hegemónico. China lo que quiere es ser un buen amigo en todas partes. Pero además porque en eso lo que hay es una multipolaridad. Yo creo que el mundo va hacia un nuevo sistema de Naciones Unidas que no esté gobernado por los Estados Unidos, en el cual haya democracia en la Asamblea, no un Consejo de Seguridad que veta cualquier iniciativa que se presente, así sea recomendada por los 180 países que conforman la Asamblea General, en el cual los mecanismos económicos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC no estén al servicio de los intereses de un modelo neoliberal de desarrollo como el que están tratando de imponerle al mundo y en el cual tengan mayor relevancia unas Naciones Unidas sociales que son las que van más mal, donde está la UNESCO, donde está la FAO de alimentación, donde están los compromisos de cambio climático. Yo creo que hay que replantear todo el mundo en función de un nuevo multilateralismo. De eso vamos a volver a hablar. Le quería preguntar en particular sobre China, las relaciones con América Latina, pero ahora voy a volver a la ONU y a su experiencia personal como presidente, porque he leído una anécdota que me gustaría también preguntarle, que usted cuenta que fue a una asamblea general y llevaba una pastilla de cianuro por si lo capturaban. ¿Cómo fue eso? ¿Fue tan tremenda la cosa? La relación con los Estados Unidos, la relación de mi gobierno fue una relación muy dura, como de hermanos, como Caín y Abel. ¿Y a qué se lo atribuye? ¿Por qué fue tan dura la relación? Fue tan dura primero porque yo había propuesto la legalización de la marihuana en Colombia, que eso no le gustó nada a los gringos. La propuse desde los años 80, desde un frente gremial, porque en esa época la marihuana estaba concentrada en una zona del país. Y yo decía, comprémosle la marihuana a los campesinos, hacemos cualquier cosa con esa marihuana, pero evitemos que al reprimir esos cultivos, la gente gane más, y al ganar más, se pase a la coca, y de la coca pase a la cocaína, y de la cocaína al narcotráfico, que fue lo que sucedió en Colombia. Y eso no me lo perdonaron los gringos. Y por eso nuestras relaciones comenzaron mal. Además porque yo era muy crítico de la actitud de los gringos, de la cosa imperial, sus pretensiones hegemónicas. Y llegaron muy mal hasta tal punto de que, bueno, desertificaron a Colombia, me quitaron la visa, amenazaron de que iban a mandar, pues, casi que tropas a Colombia. Y en ese momento yo tomé la decisión de ir a las Naciones Unidas a denunciar lo que estaba pasando en Colombia. Y el día antes de salir para Estados Unidos, encontramos que habían sembrado droga en el avión presidencial. Un poco con la idea de que cuando yo llegara a Estados Unidos, pues pudieran acusarme de que estaba llevando droga. Una cosa demencial que no se le ocurre sino a las mentes de la DEA o de la CIA. Fue la DEA, ¿no? Fue la DEA la que
con la ayuda de la Fiscalía colombiana, metió esa droga debajo del puesto donde estaba el piloto del avión, de tal manera que los perros no podían olerla. ¿Por qué la encontramos? Porque un mecánico de la Fuerza Aérea Colombiana dijo, le metieron esta droga, la encontramos, y bueno, yo dije, yo voy a ir a Estados Unidos de todas maneras, pero me llevé una pastilla de cianuro, le pedí a mi médico que me preparara una pastilla de cianuro, que llevaba en este bolsillo atrás, porque yo no me iba a dejar coger vivo. Si los Estados Unidos hubieran tratado de aprenderme o cualquier cosa, yo me hubiera tomado la pastilla de cianuro. Prefería estar muerto que apresado con todo lo que ellos estaban armando. Esas cosas de los Estados Unidos son las que le han valido a los Estados Unidos que se ha considerado como el imperio más odiado de la historia. Porque hay imperios simpáticos como el Imperio Romano, pues, que dejó obras de arte, que algo de cultura, civilización. Aún el Imperio Español en América Latina, aunque en el fondo fue una evangelización, de todas maneras hubo una mezcla, hubo una simbiosis cultural, es decir, imperios que tenían como algunos principios éticos. Estados Unidos no tiene, y Trump lo está demostrando. La primera declaración de Trump fue: a Estados Unidos no le importa América Latina. A pesar de lo cual, ya hablaremos de eso, el punto de lanzamiento de la derechización de América Latina hoy día está en Florida. Marco Rubio, ¿no? Marco Rubio, sus adláteres y toda la presencia de Vox, de los partidos de derecha que se van a reunir en Francia esta semana, esos locos de derecha que se están reuniendo, el partido de gobierno de Hungría, el de Polonia, la Meloni, Vox aquí, la Le Pen en Francia, todos ellos están desembarcando en Florida. Y de Florida están tratando de llevar su mensaje de aterrorizamiento. No solamente se están comiendo los partidos de derecha. Se dice que usted fue el primer presidente al que le aplicaron lo que hoy se conoce como lawfare, ¿no? Como la guerra judicial, guerra jurídica. Ya me explicó un poco por qué fueron a por usted, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue el papel de la prensa en esa época que podríamos decir que era pre-internet, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la prensa? ¿Cuál fue el papel de los gringos también? Primero, ¿qué es el lawfare? El lawfare es una estrategia que está utilizando la derecha para perseguir líderes progresistas, especialmente en América Latina. ¿En qué consiste? En la judicialización de la política, con la ayuda de los portentosos medios de comunicación que tienen y convirtiendo en héroes de telenovela a jueces y fiscales. Los temas que se deberían debatir en los escenarios democráticos se trasladan a los escenarios judiciales. Y entonces los jueces y los fiscales se convierten en actores políticos y comienzan a utilizar el derecho para perseguir a líderes progresistas. ¿Y qué es perseguir? Es violar las condiciones del debido proceso, pasar por encima de las garantías judiciales, la garantía a ser juzgado en intimidad, la presunción de inocencia, la no filtración de las informaciones. Todo eso lo utilizan para producir no solamente un daño judicial tratando de encauzar a los líderes, como hicieron con Lula, que prácticamente lo secuestraron judicialmente para que él no pudiera aspirar a la presidencia, como están comenzando a hacer con Cristina en Argentina, como hicieron con Rafael Correa, acusándolo de influenciador psíquico para vincularlo a casos de corrupción absolutamente
absurdos. Entonces, esa confabulación de los jueces de utilizar la justicia como un arma política, pues está llevando peligrosamente a la politización de la justicia, en América Latina especialmente. Entonces, en mi caso, fue precisamente un fiscal que aliado con los medios de comunicación, que aliado con los enemigos del gobierno, con las fuerzas de derecha, con algunos paramilitares, porque en Colombia hay que incluir los actores del conflicto, pues crearon una verdadera conspiración para tratar de sacarme del gobierno. No lo consiguieron, pero inauguraron esta política de lawfare, que es la judicialización de la política. A usted también le intentaron hacer el primer golpe parlamentario. Se podría decir que con ustedes se ensayaron todas esas herramientas que luego se han ido extendiendo por la región, Soy precursor, ¿no?, de eso, sí. ¿Cómo logró sobrevivir a todo esto? No, yo creo que el golpe parlamentario más doloroso fue el de Dilma. Hay unos poderes fácticos, repito, que están de alguna manera entorpeciendo el clima de gobernabilidad democrática, no solamente en Brasil, sino en otros países de la región, y que esta influencia negativa sobre las condiciones de gobernabilidad son las que están produciendo formas de desestabilización que para mí tienen la característica de ser unos golpes de Estado pasivos que de alguna manera se van desarrollando lentamente, que van complicando las posibilidades que tienen los gobiernos de manejar las circunstancias. El único cargo que se podía formular contra Dilma Rousseff es que era una mujer inocente. Y por inocente, un grupo de parlamentarios corruptos de Brasil le montaron un caso de corrupción administrativa absurdo, que había trasladado una partida de una escuela a un centro de salud. Es una cosa que todos hacemos cuando vemos la necesidad de salvar niños, pero le montaron un golpe parlamentario porque ella no quiso transigir con los parlamentarios corruptos que había en el Congreso de Brasil. Ese sí fue un golpe parlamentario. Ella tiene un plazo hasta de 180 días de separación temporal del poder para probar su inocencia o para que sea comprobada su culpabilidad. Nosotros creemos que mientras que este proceso sigue adelante, ella sigue ostentando el título de presidente constitucional del país. Y de alguna manera ahora se está hablando de otra forma de golpe, que es el que le pueden estar aplicando a Gustavo Petro, que es debilitar las condiciones de gobernabilidad. Tumbar las reformas, por ejemplo. Tumbar las reformas, pero además comprometerlo a él en episodios de corrupción, a la familia, vincular a la familia, producirle un daño reputacional, cuestionarle los intentos que tiene de avanzar. Todo eso crea una especie de golpes pasivos, porque no son los militares que llegan por la noche y lo sacan en pijama y lo mandan a otro país, que eran los golpes que se utilizaban en América Latina en los años 60, sino es irle debilitando las posibilidades de gobernar. Eso es una manera, un golpe de Estado a plazos, digamos. ¿Qué opina de que se esté vinculando ahora mismo el atentado contra Miguel Uribe, que está luchando por su vida, con Gustavo Petro? ¿Y qué le recuerda a usted? Porque ha tenido una experiencia parecida. Bueno, lo primero, pues yo he revivido mi propia experiencia personal. Hace más de 35 años, cuando yo tenía la misma edad que hoy día tiene Miguel Uribe Turbay, y también era senador de la República, fui víctima de un atentado que me metieron 13 balazos, conjuntamente con otro líder que era José Antequera. Y recientemente, esto sí es una noticia importante para ustedes,
la versión era que había sido un sicario contratado por los paramilitares para matar a Antequera, y yo estaba saludando a Antequera y que fue una sorpresa. Pero lo que se ha venido a establecer recientemente es que fueron los organismos de inteligencia del Estado que protegían a Antequera los que nos dispararon a los dos, con lo cual eso se vuelve ya un crimen de Estado. Yo no me parece buena idea hacer especulaciones o hipótesis sobre quién pudo ser el responsable de estos actos. Entre otras cosas porque estos actos han sido de alguna manera el intento de asesinato de Uribe Turbay ha sido el resultado de la polarización ideológica. El país, Colombia como América Latina y aquí también en España y en el mundo, estamos todos exasperados, todos enardecidos por este papel que cumplen las redes de enfrentar con un lenguaje ofensivo, agresivo, violento, de enfrentar todos los días y con emociones negativas y con miedos e insultos y calumnias. Esto no para, es una polarización ideológica que convierte la política en un juego de supervivencia. Y ya no hay candidatos democráticos o candidatos alternativos, lo que hay son el candidato de un extremo contra el candidato de otro extremo. Y a ver quién gana en eso, como una especie de pulso de boxeo. Pero ya no hay alternativas. Es decir, antes estábamos jugando en una cancha de fútbol, con partidos, con equipos, cada equipo con sus responsabilidades, con unos árbitros, con unas reglas, con unos hinchas que podían estar a favor o en contra. Y hoy día la política la estamos reduciendo a una especie de juego de básquetbol en que son canastas que se meten y se salen y sin que haya realmente posibilidad de tomar una decisión racional sobre uno u otro, ¿no? Yo creo que ese es lo peor que le está pasando a la política en el mundo. La estamos llevando a una polarización de la cual es difícil salir sin violencia. Ya en Colombia se nota, ¿no? Por eso le pregunté por este intento de asesinato, porque la derecha, ciertos sectores mediáticos parecen tener la respuesta clarísima. Pero lo curioso, Ina, es que hacía 35 años no se producía un asesinato por razones políticas electorales. Por supuesto, hemos tenido muchos asesinatos y muy dolorosos, de líderes sociales, de soldados, de policías en medio del conflicto. Pero curiosamente, desde hace 35 años, la campaña que a mí me llevó a la presidencia, en la anterior, pues, mataron 4 de 6 candidatos que estábamos. Y los mataron fuerzas aliadas con el narcotráfico, con Pablo Medellín, con Pablo Escobar, aliadas con los paramilitares. Pero, ¿qué ha pasado en el país para que se vuelva a producir ese hecho que puede desencadenar otros hechos? Como que haya otros sectores que quieran también cobrar sus víctimas. Por eso hay que tener mucho cuidado en no hacer juicios tempranos ni aventurar hipótesis, dejar que las autoridades procedan a hacer las investigaciones correspondientes, darle garantías a todos los partidos políticos para que puedan seguir haciendo política y hacer justicia rápidamente, pero sin hacer prejuicios. Presidente, vamos ahora al tema de la integración latinoamericana, que no puedo no hablarlo con usted porque le tocó presidir la UNASUR entre los años 2014 y 2017. Esta organización vivió pues, su momento de auge, pero a lo largo de estos años ha ido perdiendo su protagonismo. ¿Cuál cree que fue la causa del retroceso
Es una muy buena pregunta. Yo creo que dejamos de entender que las relaciones internacionales se dan entre estados y no entre gobiernos. Lo que acabó con UNASUR es que bajamos las relaciones internacionales a los gobiernos. A lo personal. ¿No? A lo ideológico. Y entonces los gobiernos de derecha se retiraron de UNASUR y los gobiernos de izquierda se quedaron con UNASUR y no entendimos que las relaciones entre, por decir casos extremos, entre Venezuela y Ecuador no son entre Noboa y Maduro, ni entre Maduro y Lula, o entre Petro y el mismo Milei. Se renunció a la diplomacia profesional. Pasamos de la diplomacia internacional a la diplomacia ideológica. Y es que yo no podía tener relaciones internacionales sino con una persona cuyo gobierno tenía el mismo signo ideológico. Y eso nos desbarató porque se formó Prosur, que era una especie de club de amigos de la derecha, sintonizados con Estados Unidos, tanto que el señor Pompeo, que era el jefe de secretario de Estado, vino a inaugurar a Prosur, en la cual están los gobiernos de derecha latinoamericanos, pues suramericanos. Y eso, a mi juicio, fue lo que reventó la integración. Nunca, Ina, habíamos estado tan desintegrados como hoy. Y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. Hay una cifra que a mí me conmueve. La América Latina tuvo el 32% de las muertes por COVID en el mundo. Y somos el 8% de la población. Tuvimos 4 veces más muertes que lo que teníamos de población. Claro, ahí influyeron fenómenos que golpearon a todos los países en desarrollo, como que aquí en Europa y en Estados Unidos fueron tremendamente avaros y austeros con las vacunas. Ya, pero Cuba tuvo su vacuna y claro. Cuba tuvo su vacuna y no se la dejaron ni siquiera vender. Hoy día no la dejan importar ni siquiera materias primas. Lo de Cuba, si Kafka estuviera vivo, habría escrito una novela sobre el bloqueo cubano, que es kafkiano. Realmente las restricciones, que no pueden importar alimentos, que no pueden importar materias primas para producir vacunas o medicamentos, que no pueden utilizar tarjetas de crédito, que no tienen luz, porque no pueden importar combustible. Lo que se está produciendo en Cuba es un genocidio como el de Gaza, poco más lento porque tiene más posibilidades de defenderse, porque no los están bombardeando físicamente como en Gaza. Pero realmente ahí lo que hay es una operación de exterminio. ¿Qué diferencia hay entre lo que puede estar pasando en Gaza en cuestión de días y con las bombas de Netanyahu y lo que puede estar pasando quizás en meses en Cuba con las bombas del señor Trump? Nunca Latinoamérica ha estado tan desintegrada. Acabas de decir que falta para una integración más sólida. Voluntad política de integrarse. Por eso yo tengo mucha confianza en que lo de Trump nos va a ayudar. Porque ya nos dimos cuenta de que la integración con Estados Unidos no vale la pena. El sistema interamericano, que fue el sistema que se inventó Estados Unidos para apropiarse de América Latina, está totalmente desacreditado. El último señor que acaba de pasar en la OEA, el señor Almagro, estaba al servicio de los intereses norteamericanos. La proeza que hizo el señor Trump fue nombrar en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que durante 60 años lo ocuparon latinoamericanos,
nombró a un señor que ahorita es el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, el señor Malcone o Carone. Es decir, es increíble. Y además una cosa que a mí me enardece es que Estados Unidos nos exige todos los días que cumplamos con lo acordado en el Tratado de Derechos Humanos de San José, lo cual está bien que uno cumpla con los derechos humanos, pero Estados Unidos no lo ha firmado. No lo ha firmado, Ina. Están tratando de acabar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque está fallando en contra de Estados Unidos en temas de derechos humanos. Dice que se necesitan voluntades políticas para una integración, pero justo durante los años del auge de la UNASUR, de los mecanismos como la CELAC también, había como una percepción de que se había logrado, ¿no?, esa integración, el no al ALCA, pues la patria grande, cuando estaba Hugo Chávez vivo. ¿Cuál es la diferencia de esa primera ola progresista de la segunda? ¿Qué le falta? Tú lo acabas de decir. La diferencia es que ya no está vivo Chávez. Chávez era la voluntad política. Bueno, estaba Chávez y estaba Correa, y estaba Evo Morales, y estaba Kirchner, y estaba Pepe Mujica, y estaba Lula, y estaba la Bachelet. Primero, ellos tuvieron la voluntad política de hacer UNASUR, pero esa voluntad política se hubiera podido mantener a pesar de que hubiera cambios ideológicos en los gobiernos. Cuando yo fui secretario general de UNASUR había 7 países que tenían una ideología de izquierda y 5 que tenían una ideología de derecha. Y funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Porque buscábamos no lo que nos diferenciaba, sino lo que nos podía unir. Nos unían políticas como tener una integración energética en la región, hacer los ferrocarriles que comunicarían el Atlántico con el Pacífico, las propuestas de ciudadanía, las propuestas de desarrollo social. No se le olvide a usted que el mejor año de la época de UNASUR fue del 2010 al 2016, que fue mientras duraron estos gobiernos, que inclusive estaba hasta Álvaro Uribe. ¿Y qué pasó entonces? Que cambiamos de modelo de desarrollo. Durante esos 10 años bajamos el número de pobres como en 90 millones de personas. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos estaban aplicando programas de inclusión social. A partir del 2016 viene el invierno conservador. ¿Ahora mismo ve algún liderazgo progresista en la región que le resulte inspirador y del que se pueda aprender? Sí, yo creo que de alguna manera, aunque América Latina está viviendo un peligroso proceso de derechización. Y ojo, cuando hablo de derechización no estoy hablando de conservatización. Hay partidos conservadores, hay partidos de derecha que siguen en el juego democrático, pero nosotros estamos dando pasos agigantados hacia un neofascismo en América Latina. Bukele es un neofascista, Bolsonaro era un neofascista, Milei es un neoliberal, pero va hacia un neofascismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Por qué está habiendo un neofascismo muy preocupante? Primero, porque los partidos dejaron de representar a los sectores populares. Los partidos se clientelizaron. Hoy día la relación entre los presidentes y los partidos es una relación casi que clientelista. Eso nos llevaría a una reflexión mucho más profunda y es la crisis de los sistemas presidencialistas en América Latina. Esos presidencialismos en América Latina es de los pocos países del mundo que sobreviven los presidencialismos, ese revuelto entre lo malo del presidencialismo norteamericano y lo malo del monarquismo español que nos quedó, todavía tenemos rezagos. Esos son los presidentes latinoamericanos que mandan en todas partes y no se les obedece en ninguna. Bueno, en primer lugar. Segundo, el avance de unos poderes fácticos.
de grupos económicos que han venido concentrando la propiedad con el modelo neoliberal y que han comprado el poder político, lo han cooptado a través de los medios de comunicación, a través de los grupos parlamentarios de derecha fascistas. Entonces, esa crisis de representación, esa falta de actores políticos y el avance de esos poderes fácticos como grupos comunicacionales, ONGs internacionales, jueces y fiscales haciendo lawfare, agencias calificadoras de riesgo de los países, todos esos sectores conspirando, pues están corriendo la política hacia la derecha y no hacia una buena derecha. No es que sean partidos conservadores, son partidos fascistas que tienen modelos autocráticos de gobierno, como lo que puede ser Bukele o Bolsonaro en su momento. Sí, hay quien habla también de la crisis de las democracias liberales, ¿no? Precisamente de estos gobiernos. Sí, y el acentuamiento de los modelos de mercado, ¿no? Voy a pasar un poco a la geopolítica en esta etapa que se abrió a partir del ascenso de Trump a la presidencia, de la confrontación con China. Hay quienes piensan, y entiendo que usted es uno de ellos, que Latinoamérica tiene pues una gran oportunidad por delante, si es que se mueve de manera inteligente. ¿Qué es lo que deberían hacer los gobiernos latinoamericanos para aprovechar esta oportunidad y qué es lo que deberían evitar también? Lo primero, tú decías que sí hay tres actores principales todavía en América Latina que, digamos, están dando una batalla progresista, que son México, Colombia y Brasil. Son tres líderes importantes que están dando una batalla por mantener el progresismo. Honduras podría sumarse ahí, aunque un país más. Sí, Honduras, lamentablemente podríamos perder a Bolivia. Venezuela, de todas maneras, tiene un enfoque progresista. Y Cuba, es que estamos juzgando a todo el mundo con los patrones, con el paradigma occidental. Pidiendo actos. El paradigma occidental es capitalismo igual a democracia, democracia igual a derechos humanos. El que se salga de ahí está condenado a muerte, al infierno. Y los chinos han vendido otro paradigma. Ellos dicen, bueno, capitalismo puede ser socialismo, socialismo de Estado, ¿por qué no? Es un sistema económico. Democracia, ustedes hablan de democracia electoral, yo hablo de democracia social, tengo todo colectivizado, es decir, todo se vota solidariamente, todos los dirigentes los escogemos por participación popular, y derechos humanos nosotros no los estamos declarando, sino los estamos cumpliendo, porque les estamos dando salud, educación, alimentación, se lo estamos dando a todo el mundo. Entonces ahí viene y la libertad, Amartya Sen. ¿De qué nos sirve la libertad si estamos llenos de necesidad? La satisfacción de la necesidad lleva a la libertad, no es al revés. Entonces, estamos juzgando mal a los países que tienen otro paradigma. Entonces ahí es donde yo voy, que lo que viene es un cambio de paradigma para incorporar a Oriente. No vamos a renunciar al paradigma de Occidente, pero vamos a incorporar a Oriente con su paradigma. Y eso supone que América Latina tiene que jugar en una bancada, porque yo veo que el nuevo multilateralismo va a ser un juego de bancadas, que América Latina a través de la CELAC llega a votar en un foro internacional como bancada regional. Y para que nosotros entremos a jugar como bancada, tenemos que identificarnos con un polo, o con varios polos, mejor. Pero nuestro polo, desde el cual tenemos que dar nuestras luchas, es el polo del sur. China ahora que está ganando mucho protagonismo, ¿no?, en América Latina mediante inversiones, la iniciativa Una Franja, Una Ruta, hay amenazas desde el norte, ¿no? Hay una suerte incluso de campaña de miedo desde los grandes medios de información que habla de una suerte de neocolonialismo a la China, ¿no? ¿Qué opina usted de estas
alertas que se lanzan y ¿cuál es la diferencia entre el modus operandi chino en América Latina del de Estados Unidos? A Estados Unidos no le interesa tener amigos, sino intereses. Su política internacional es defender intereses. A los chinos les interesa tener amigos. Su política internacional parte de la base de tener más amigos. ¿En qué consiste la iniciativa de la Ruta de la Seda, que es la política internacional de China? En que ellos abrieron una gran casa, en la cual hay 3 cuartos, el de cooperación, el de inversión y el de comercio. Y ellos le dicen a la gente, primero entre a la casa y luego dígame en qué cuarto quiere estar, si le interesan los 3 cuartos. Y por eso China, que no tiene afán en tomarse al mundo, ni es su objetivo tomarse al mundo, en este momento ha avanzado, por ejemplo, en el África. El 80% de las relaciones económicas de África se dan precisamente con la China. Por eso está desplazando a Europa en los mercados en los cuales era competitiva Europa. Y por eso está entrando a América Latina. Hoy día la China es el primer inversor en América Latina en los últimos años, ya pasó a Estados Unidos, y tiene una relación no solamente comercial, sino cultural muy importante con América Latina. Donald Trump también está amenazando abiertamente a América Latina si se abre a un mundo multipolar. Acabamos de hablar un poco de la multipolaridad, de que dice que se va a hundir a todos si se integran en el BRICS. ¿Cómo se responde a esto? Yo no sé qué pretendía Donald Trump con lo que está haciendo, pero repito, tenemos mucho que agradecerle a Trump porque las cosas no están resultando como él preveía, sino exactamente al revés. Y lo que el mundo necesitaba era ponerse al revés de lo que pensaba Trump para volver a existir. Y si aprovechamos este momento, por ejemplo, el caso de Europa. Europa está a la deriva. A Europa le han caído como las plagas de Egipto en los últimos 5 años. Primero, se le cambió todo su balance energético con el tema de Rusia. Segundo, se le cambió toda su estrategia defensiva con el tema de Ucrania, pero sobre todo con la renuncia, prácticamente la renuncia de Trump a seguir perteneciendo gratis al club de la OTAN. Y tercero, porque es claro que está perdiendo la carrera tecnológica. De 50 empresas tecnológicas que hay en el mundo, según el informe Draghi, que es muy interesante sobre lo que está pasando aquí, solamente hay 4 europeas. Ahora, ¿quiere eso decir que Europa está condenada al olvido, que ya no tiene nada que hacer? No, pero tiene que repensarse. La Europa política no corresponde con la Europa económica. Y hay que entender que la integración económica no lleva a la integración política. Y Europa tiene que jugar políticamente. Tiene que jugar políticamente con ventajas que por supuesto tiene. En América Latina las necesitamos. América Latina tiene el 40% de posibilidades de energías renovables en el mundo. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol. El 40% de esas posibilidades. Y aquí Europa tiene la manera de desarrollar esos desarrollos energéticos, tienen la forma de hacerlo. Nuestra alianza tendría que ser, no si nosotros les vendemos más aguacates y ustedes nos venden más quesos, sino tendría ustedes, no, porque tú eres internacional. Sino si Europa nos vende quesos y nosotros les vendemos aguacates, no. Hay que entrar a ese desarrollo de esas tecnologías. Tenemos nosotros el 25% de la biodiversidad del mundo. Las grandes reservas genéticas del mundo y del futuro están también en América Latina, pero necesitan investigación y desarrollo. Para eso se necesita lo que ha progresado en bioquímica, por ejemplo, Europa. Otra vez Trump. Trump está acabando con el liderazgo científico de Estados Unidos. Es decir, cerrando todos los proyectos de investigación.
Y que hace gran favor, ¿no? A América Latina, también a China. Bueno, pues eso, ¿a dónde se van esos investigadores que además se están yendo? Estados Unidos tenía una cantidad de proyectos de investigación en las universidades que se están prácticamente cerrando porque no tienen recursos. A Europa podría recibir esa ola de científicos, así como los científicos, grandes científicos judíos, alemanes, terminaron en las grandes universidades de Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra. Ahí tenemos ya dos ejemplos de cómo Europa podría volverse a colocar en un papel de liderazgo. Ahora Europa está en una carrera por aumentar el gasto en defensa y no parece que le interese nada más, al menos a su Pero mira cúpula, la tragedia, porque realmente lo que se va a gastar en defensa se lo podía gastar en desarrollo de tecnología. Va a gastar en defensa, va a gastar más en energía. Trump quiere que gaste más en la OTAN. Vamos a volver a Colombia. ¿Cómo ve a Gustavo Petro ahora que han pasado 3 años desde el ascenso a la presidencia? No tan mal como piensan sus enemigos, ni tan bien como piensa él mismo. Yo creo que hay cosas importantes del gobierno de Petro que vale la pena destacar. Por ejemplo, la que a mí más me gusta, se asomó toda una nueva generación de colombianos al poder. Llevamos 200 años gobernando los mismos, me incluyo, con las mismas. Y Petro asomó un poco de gente, mucha de la cual estaba en la guerrilla y que llegó a... Cierto, algunos no funcionaron, otros sí funcionaron, pero como en todos los gobiernos. Pero yo creo que el hecho de asomar nuevas caras, eso para el país es conveniente porque parte del conflicto que vive Colombia tiene que ver con que se cerraron los espacios políticos alrededor de los dos partidos tradicionales. Durante muchos años gobernamos los dos partidos tradicionales y la guerrilla es un resultado de que no se encontraron espacios para hacer oposición dentro de la democracia. Y parte de los acuerdos de La Habana que empezaron a darle la paz al país era que hubiera muchos partidos y muchas expresiones partidistas y sociales de participación social. Sin embargo, no ha sido posible la paz total todavía. ¿Por qué? Porque no es fácil, pero yo creo que es el segundo tema que pienso que hay que reivindicar, a pesar de todos los esfuerzos. Primero, lo de la paz total tiene su racionalidad. Si tú tienes 8 incendios en tu casa, puedes apagar 3, pero si dejas uno solo vivo, se te quema la casa. Y nosotros teníamos muchos incendios vivos, de los paramilitares, de los sicarios del narcotráfico, del tema del ELN, del tema de las FARC, del tema de los En fin, yo creo que lo que ha faltado, y soy crítico en esto, es que faltó estrategia para apagar todos esos incendios y una ley marco que dijera, yo con los grupos criminales voy a hacer sometimiento judicial. Ustedes se entregan, yo les doy unas garantías. Que puede uno negociar con un grupo criminal? Políticamente nada. Pero con los sectores de la guerrilla, como el ELN, las disidencias de las FARC, las mismas FARC, había que sentarse a negociar como se hizo con las FARC. Y había que hacerle el seguimiento a las FARC, que no se hizo adecuadamente, y había que continuar con el ELN, que era el segundo grupo guerrillero. A pesar de todo lo cual, mire lo que va a quedar tan importante, va quedando justicia transicional, la JEP, que es el sistema de justicia transicional, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda. En Colombia hay 110.000 desaparecidos. Se creó por lo menos una unidad para buscarlo. Ya no estamos pensando que los responsables son los victimarios o que hay que encontrarle salida solo a los victimarios.
la nueva ley establece que, que el objetivo de la paz son las víctimas. Tenemos 10 millones de víctimas, Ina, 10 millones de víctimas. Entre desplazados, familias que le secuestraron gente, que le mataron a un soldado. Es decir, el país tiene que, si quiere llegar al posconflicto, tiene que pensar en esas víctimas. Y en estas negociaciones que hicieron con el ELN, que lamentablemente hoy están trancadas, por lo menos yo reivindico 3 cosas importantes. Primero, territorios. Hacíamos la paz como un concepto nacional. Hoy día nos dimos cuenta de que el conflicto está en 16 territorios. Territorios aislados, el Catatumbo, el Tumaco, el Magdalena Medio. Hay que llevar la paz a esos territorios. En esos territorios viven 10 millones de colombianos, que son los que están realmente sufriendo por el conflicto. Eso lleva a un segundo tema, que es el del derecho internacional humanitario. Hay que aplicar los mínimos humanitarios para salvar a esas personas. No hay que esperar a que se firme la paz para cuidar las escuelas, para evitar el reclutamiento de menores, para evitar la violencia sexual que se está dando en esas regiones, los desplazamientos masivos, los aislamientos masivos, la colocación de minas y de bombas, la sustitución social de los cultivos de coca. Todo eso el país lo ha comenzado a entender. Y el tercero, la participación. Con el ELN se alcanzó a negociar formas de participación. Hablábamos de los poderes fácticos, ¿no? Pues para contrapesar esos poderes se necesitan organizaciones populares y sociales. ¿Qué papel juegan los medios de información en los procesos políticos en Colombia ahora mismo y en qué se parece con lo que usted vivió como presidente? Los medios tradicionales, no como este, juegan un papel, a mi juicio, muy perjudicial. Porque en Colombia hace 20 años, poco menos, estábamos divididos entre los que pensaban que lo que había en Colombia era una amenaza terrorista y que había que combatirla a cualquier costo, y los que pensábamos que lo que había era un conflicto armado y que había que combatirlo a través del diálogo, de la negociación, de la aplicación del derecho internacional humanitario y siempre en función de las víctimas. Pero los medios en Colombia, esto no lo va a contar, pero es verdad, están creando una psicosis de guerra en este momento, para que dentro de 6 meses, 1 año, cuando sean las elecciones, la gente diga no, aquí lo que hay que hacer es poner orden y pedirle al señor Uribe que diga a quién pondría él para que hiciera ese orden. Esto es un poco una caricatura. Y yo creo que allá no podemos llegar a que la polarización ideológica nos lleve pues otra vez al dilema de guerra o paz. Yo creo que con todos estos avances que te he contado, el país ya puede decir que la alternativa no es paz o guerra, sino paz o paz. Tenemos que seguir en la paz, tenemos que seguirla buscando. Es difícil. Hay países que se han demorado años en encontrar la paz. Yo creo que en Colombia no es que queramos la paz, sino que la paz es indispensable. Salvo por el caso colombiano, América Latina como región se ha mantenido como zona de paz. ¿Está eso amenazado ahora mismo? Existe inclusive institucionalmente el acuerdo de Galápagos, que se firmó entre todos los países de Sudamérica, convirtió a Sudamérica en una zona de paz. ¿Qué es una zona de paz? No tenemos armas nucleares, no aceptamos bases militares, pero algo muy importante, Ina, en América Latina tú no encuentras conflictos territoriales, conflictos de fronteras, como los que tú conoces en tu área. No hay conflictos étnicos, ni conflictos de sangre, ni conflictos religiosos. Hay conflictos sociales, sí, evidentemente.
y América Latina lamentablemente es la región más desigual del planeta. No somos los más pobres, pero sí somos los más desiguales. Mayor número de brechas, brecha de mujer-hombre, brecha de campo-ciudad, brecha entre las clases sociales, laborales. Pero a pesar de esos conflictos sociales no tenemos unos conflictos por los cuales nos estemos matando. Es más, la comunidad latinoamericana funciona muy bien, relativamente bien. Somos 800 millones de personas que hablamos el mismo lenguaje. Tenemos las mismas raíces y eso ayuda muchísimo para integrarnos. Hay un tema de identidad compartida. Si tú quieres saber qué es América Latina, volvemos a Estados Unidos. Ahí hay 50 o 60 millones de migrantes latinoamericanos que tienen la misma música, comparten comidas, comparten folclore, comparten identidad, hablan el mismo idioma que la población hispanoparlante. Ahí está el futuro, lo que podría llegar a ser una región integrada. Estamos a un año de las elecciones en Colombia. ¿Ve posible una continuidad del proyecto político de Petro? Sí, si logra configurar un frente amplio para las elecciones. A Petro lo apoyaron, primero unos sectores que estaban con él, de lo que podríamos llamar la izquierda tradicional, Partido Comunista, el Polo, etcétera, su Colombia Humana, y lo apoyamos otros sectores que nos consideramos progresistas y tendríamos así, aquí en España seríamos catalogados de socialdemócratas. Uh-huh. Si hay la posibilidad de que esos dos sectores se pongan de acuerdo para mantener no una persona, sino un proyecto político progresista, creo que se podría pensar por lo menos en disputar en una segunda vuelta una alternativa progresista. ¿Usted lo apoyaría como hizo? Yo estoy apoyando, de hecho, eso que llamamos espacio socialdemócrata. Si no se logra hacer un acuerdo, veo muy difícil, porque vamos a ir a la polarización nuevamente. Bueno, para terminar, le iba a preguntar sobre el podcast que está grabando con su nieta. Hace poco empezó. ¿Por qué decidió? Mira, Ina, yo me senté a escribir mis memorias, porque no quería que me pasara lo de García Márquez, que empezó a escribir sus memorias, le vino el Alzheimer y nos perdimos de buena parte de su vida, contada por él mismo, que era una delicia, el primer tomo. Y entonces alguna de mis nietas, que está terminando ciencia política, me dijo, abuelo, pero esas memorias no las va a leer nadie, solamente las van a leer los que les interesa quedar y los que les interesa no quedar. ¿Por qué más bien no haces una cosa como con nuestro lenguaje? Y entonces supe de la existencia de los podcasts. Y entonces dije, bueno, pero ella me dijo, pero no hables de cosas aburridas, de que tú hiciste y no te alabes, y más bien haz relatos de tu vida, como el relato. ¿Cómo fue vivir en el Palacio Presidencial? Sí, ¿no? Hay un capítulo. ¿Cómo vivir en el Pero entonces no quise hacer mis memorias cronológicas, porque me parecía demasiado sistemático, sino relatos de mi vida. Relatos sobre el amor, relatos sobre Dios, relatos sobre las personas que me ayudaron en la vida, sobre la música en mi vida, es decir, sobre cómo es vivir en palacio, sobre este atentado, la ida a Estados Unidos con el cianuro. Entonces quise y las personas que he conocido, por ejemplo, yo conocí al Papa Francisco, tuve una relación muy especial con el presidente Mujica, conocí a Arafat en circunstancias muy difíciles. Entonces, lo que estoy haciendo es, yo hago los relatos, escribo lo que me acuerdo y mi nieta lo pone en libreto de podcast.
Vamos a dejar un enlace a su podcast en la descripción a esta entrevista. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y le deseamos muchísima suerte. Y tienen razón los que dijeron que eras muy buena entrevistadora. Muchas gracias a usted. Me ordeñaste todo, sacaste todo. Buenísimo, me alegra. Muy bien. Muchas gracias.